Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 4, de nada. Tenemos que darnos prisa y desarrollar algo como una máquina de piedras mágicas en lugar de una de vapor. Siguiendo las riendas en el asiento del conductor y con la mirada fija al frente, Natsuki Subaru dijo eso. Ante sus palabras, Beatriz, desplomada en el regazo de Subaru, frunció el ceño. ¿Estás diciendo algo raro otra vez? ¿Una máquina de piedras mágicas? ¿Qué se supone que es eso? Una tecnología que este mundo aún no tiene. Por ejemplo, si pudiéramos crear un sistema que use la energía de las piedras mágicas y funcione como una máquina de vapor, tal vez podríamos hacerlo como Toras o algo así. ¿Locomotora? Un carruaje de dragón de hierro que puede funcionar indefinidamente mientras las piedras mágicas no se agoten, sin necesidad de dragones terrestres. Solo puede circular por rieles, así que la libertad es limitada, pero una vez que los has colocado y conectado, puedes ir y venir a buen ritmo dentro de ese rango. ¿Qué te parece? De una forma u otra, considero que sería conveniente pasar por alto lo descabellado del asunto. Ante la respuesta descaradamente exasperada de Beatriz, Subaru frunció los labios en señal de protesta. Pensaba que era una idea bastante viable, pero si nunca has visto una locomotora de verdad, es difícil que la imagen se entienda. En cuanto a no saber mucho sobre locomotoras de verdad, Subaru era prácticamente igual que Beatriz. Si tan solo supiera un poco más sobre cómo funcionaban las máquinas de vapor, podría hacerlo parecer más realista. Uy, qué mal, Patrasche. No intento burlarme de ti, cuando incluso viniste hasta el Imperio a buscarme. Solo hablo de usar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Por desgracia, no parece dispuesta a dejarse engañar por eso. Si le amargas el ánimo a Patrasche, llegar a casa será aún más difícil. Esa es una situación que realmente quiero evitar. Vamos, no te enfades. Aunque no le hubiera llegado la imagen exacta de una locomotora, probablemente había comprendido que su función chocaría con la suya. Rascándose la cabeza ante la protesta de su amado dragón de tierra, Subaru volvió a tomar las riendas y entrecerró los ojos ante la inmutable vista de arena. Tras sellar a Aldebarán, en la atalaya de las Pléyades, Subaru y los demás partieron directo a la capital real para conocer los hechos que habían salido a la luz en el bucle borrado, y las circunstancias que necesitaban saber. La conmoción por la traición de Al fue enorme, y para asimilarla, abandonaron la torre con demasiada impaciencia, pero el camino a la crucial capital real era largo. Iban desde el extremo oriental hasta el extremo occidental del reino de Lugúnica, casi atravesando todo el reino. Incluso con la velocidad del robusto y hábil Patrasche, les llevaría bastantes días. Y cuanto más enojados estaban, más se acumulaba su frustración. Dado ese estado mental tan tenso, era casi inevitable que los pensamientos de Subaru se desviaran hacia una especie de escapismo, como si buscara a tientas nuevos medios de transporte. Si las locomotoras y los trenes se convirtieran en algo común, ¿cuánto se reducirían los tiempos de viaje? Estoy seguro de que podrían moverse más rápido que los dragones terrestres sin descanso. Ya no tenía margen de maniobra, pero se preguntaba si, una vez que las cosas se calmaran un poco, debería hablarlo más en serio con Roswaal u Otto. El carruaje de dragón enlazado concebido en el Imperio era similar en concepto, pero aún dependía de la velocidad de monturas como los dragones terrestres, por lo que un motor de piedras mágicas debería ser superior en comodidad. Si lo logramos, creo que Abel se sorprendería. Solo imaginarlo, frustrado, pidiéndome que le cuente cómo lo hicimos hace que valga la pena. Si se trata de piedras mágicas, Betty podría ayudar, pero si se trata de algo tonto como poner a ese Abel en su lugar, no cooperaré. Sí. Hacer que Abel ponga cara de llanto es una tontería. Olvídalo, olvídalo.
Borrando con la mano la imagen de Abel enojado, Subaru apoyó la barbilla en la cabeza de Beatriz y dejó escapar un pequeño suspiro. Naturalmente, el suspiro sobre su cabeza, y la sensación de dureza en su nuca, de la esfera negra que colgaba del cuello de Subaru, hizo que Beatriz se diera cuenta. Subaru, ese arte prohibido. Tú fuiste quien me lo desentrañó. Lo siento, es la única forma de explicarlo. No te culpo ni nada. Lo que le preocupa a Betty es la precisión anormal de la construcción de esa magia y cómo selecciona a sus objetivos. Sentí un rastro de madre en ella. Madre, Equidna, Quizás. Beatriz asintió levemente, y Subaru pensó en la bruja de la avaricia, que había encontrado en el santuario. En cuanto a ese rostro odioso, también lo había visto cuando se enfrentó a Sphinx, quien había adoptado su imagen, en medio de la gran calamidad del imperio de Wallachia. Dada la profundidad y la cantidad de cicatrices que dejó la bruja de la avaricia, Subaru ya no confiaba en la credibilidad de sus tratos en la tumba. Además, la existencia misma de la bruja de la avaricia ha sido ocultada demasiado a fondo en comparación con las marcas de garras que dejó por todo el mundo. No es algo que se haya desgastado con el tiempo, es más natural pensar que fue borrado deliberadamente de la historia. La pregunta es, ¿quién lo hizo? Técnicamente, Equidna estaba muerta, así que no pudo haberlo hecho ella misma. Bueno, si empezamos a decir que aparecía en los sueños de la gente y causaba problemas incluso después de muerta, eso también se vuelve sospechoso. Dudo que ese sea el caso. Incluso un hechicero de sueños, un practicante de las artes oníricas, no debería poder entrar y salir libremente a través de los sueños de la gente después de la muerte. ¿Hechicero de sueños? ¿Artes de sueños? Es magia que usa los sueños como medio para interferir con la mente ajena. También es una especie de arte prohibido, y sus practicantes fueron prácticamente aniquilados. Lo que significa que hay supervivientes. ¿Interferencia mental? Parece que simplemente plantaron el recuerdo oportuno de los aniquilamos y dejaron que los verdaderos se esfumaran. Eres demasiado pesimista. En fin. La forma en que Madre se acercó a Subaru y Emilia en la tumba parece tomar prestados los principios de las artes oníricas, pero en realidad es diferente, así que no debería poder vagar por la conciencia de los vivos como uno pasa por los sueños. Subaru asintió a Beatriz, quien movió el dedo y le dio una charla adorable. Desconocía los principios exactos, pero ese castillo onírico de Equidna estaba anclado en el lugar especial conocido como la tumba y no se extendía más allá. Al parecer, así funcionaba. De ser así, descartaría la posibilidad de que Equidna lo ocultara todo ella sola. Pero en ese caso, significa que alguien que heredó el testamento de Equidna ha estado manejando diligentemente el encubrimiento, y el candidato más probable para eso es Roswaal. Si es un trabajo interno, tendremos que tragarnos las lágrimas y entregarlo. Por eso no podemos entregarlo hasta que termine la selección real, e incluso después de que termine, preferiría no hacerlo si podemos evitarlo. Además, está el clásico giro del entretenimiento donde Beako, que interpreta a la chica guapa que tengo delante, trabaja en secreto entre bastidores como apóstol de Equidna, ¿verdad? Betty siendo la jefa final. Esa trama se descartó hace mucho. Es una idea basura sin la más mínima credibilidad ni consistencia interna, solo un intento barato de ser inesperado. Digo, estoy de acuerdo, pero no tienes que decirlo con tanta dureza. Ni siquiera se plantearía, ni siquiera en broma, la idea de volverse contra Subaru. Tomando eso como prueba de cuánto se preocupa por él, dejó que el momento le reconfortara el corazón. Sea como fuere, si asumimos que quien iba por ahí borrando los rastros de Equidna no era ni Roswaal ni, por supuesto, Beatriz. Culto de la bruja, Beatriz se movió levemente y contuvo la respiración. Esa reacción tensa era prueba de que, por dentro, estaba de acuerdo con el murmullo de Subaru. La bruja de la avaricia, no solo información sobre Equidna. Los rastros de todas las brujas, que portan un pecado capital aparte de la bruja de la envidia, están siendo borrados. Y cuando los arzobispos del pecado aparecieron en masa en la ciudad de las compuertas de Priestella, impusieron exigencias egoístas a la ciudad a cambio de las vidas de sus residentes, alegando que había algo que querían. En aquella época había quienes, como Regulus, simplemente buscaban satisfacer sus propios deseos,
Pero entre las demandas había artículos que difícilmente parecían algo que la persona realmente querría. Además, ya oí esto de Otto. No importa en qué parte del mundo se encuentre, si se encuentra por accidente algo relacionado con una bruja, el culto de la bruja vendrá a apoderarse de él. Eso siempre pasa. De hecho, se decía que la ciudad fortaleza de Garkla en Valaquia, que Subaru y los demás también visitaron, había quedado en ruinas como resultado de la locura de Regulus. Obligado a recordar a alguien que prefería no seguir deprimiendo su ánimo. En fin. El alboroto en Priestella parece confirmar el rumor del que habló Otto. Lo que significaría que sus alborotos no son solo el terrorismo de un grupo de cultistas. Hay algo más. Parece que tienen la intención de ocultar a las brujas de este mundo. El culto de la bruja profesa fe en la bruja de la envidia y considera apropiado venerarla. Como esa información estándar pasa por conocimiento público, el hecho de que intenten borrar los rastros de las brujas aparte de la bruja de la envidia podría estar siendo encubierto. Si escondes un árbol, lo escondes en un bosque. Para esconder brujas, las metes dentro de los episodios de la bruja de la envidia, ¿eh? Pero si ese es el caso, entonces ¿quién creó el culto de la bruja? No pudo haber sido madre. Siguiendo la misma línea de pensamiento que Subaru, Beatriz se anticipó a la conclusión y la negó. Con los labios fruncidos y la mirada al frente, su expresión quedó oculta para Subaru. Pero lo que llenaba sus palabras era demasiado frágil para ser llamado convicción, era una plegaria muy débil. Si lo piensas lógicamente, el razonamiento de Subaru debería tener sentido. Sin embargo, el hecho de que la persona en cuestión sea su creadora, y la familia con la que pasó un tiempo precioso, es algo que Beatriz jamás podrá aceptar. Subaru lo comprendió tan bien que dolió, y al mismo tiempo, esto aumentó su ira hacia Equidna. Hacer que mi linda Beaco pase por algo tan difícil. La bruja que ordenó a Beatriz esperar a esa persona, dejándola abandonada en la biblioteca prohibida durante 400 años. Subaru sabe que la verdadera intención tras la instrucción de Equidna era una curiosidad terriblemente perversa. Quería saber a quién elegiría Beatriz como esa persona. Por supuesto, no puede decírselo directamente a Beatriz. No tiene intención de decírselo. Negar los sentimientos de Beatriz por Equidna e intentar sobreescribirlos con él mismo sería una forma de pensar vil y ruin. No hay necesidad de eso. Subaru solo tiene que convertirse en una presencia aún más fuerte para ella mientras ella sigue apreciando a Equidna. Beaco, te amo. ¿Acaso cambió el curso de la conversación? Rebosante de cariño y un sentido de misión, Subaru abraza a Beatriz con fuerza por detrás. Ante ese abrazo, el rostro sombrío y silencioso de Beatriz se sonroja. Esto no significa que vayan a pasar por alto y descuidar esta conversación, pero, por ahora, aún no podemos obtener la respuesta. Tenemos que ir a la capital real, lo que, sí, significa que la conversación vuelve a eso. Maldita sea, el desarrollo de una locomotora de piedra mágica no puede llegar lo suficientemente pronto. Diciendo esto, Subaru aprieta el orbe negro que cuelga de su pecho y deja escapar un suspiro de frustración. El camino por delante aún es largo, y la capital real a la que aspira está muy lejos. Y entonces la impaciencia de Subaru se alivió de una forma inesperada. Eso era. Vaya, me he cansado de esperar. ¿Por fin has vuelto, eh? Comenzó con la sorpresa de ser recibido por el gigante calvo con los brazos cruzados como troncos, el viejo Rom, que esperaba a Subaru y a los demás en Milura, la ciudad postal a la que llegaron tras cruzar el mar de arena. Parte 2. Me sorprende que aún haya supervivientes de la tribu gigante. Al igual que la tribu demonio, pensé que su sangre se había extinguido casi por completo. Por desgracia, no me he topado con ningún gigante aparte de mí en siglos. Por lo que sé, podría ser el último gigante superviviente de este mundo. ¿En serio? Eso ni siquiera está en la cuenta regresiva hacia la extinción. Beatriz miró fijamente su enorme figura, y el gigante en cuestión, el viejo Rom, respondió. Al oír eso, Subaru frunció el ceño ante la desesperada situación de la tribu gigante. Después de todo, si el último superviviente no es otro que el superanciano viejo Rom,
No hay esperanza para los descendientes y la extinción es casi segura. Si el último de la raza hubiera sido joven, podría haber quedado un hilo de posibilidad al que aferrarse, pero... Bueno, ahora bien, es natural que una raza que ha cumplido su función se extinga. No hay razón para mantener con vida a tribus como la de los gigantes o la de los demonios en el futuro. Adelante, vive como quieras y muere como quieras, algo así. No me gusta mucho ese tipo de fatalismo. Sí, lo sé, decirlo cuando ya es demasiado tarde no tiene sentido, pero aún así. Dices algo loable. Parece que también has aprendido un poco de prudencia. Subaru se tocó la mejilla con la lengua para mostrar su frustración, y el viejo Rom, con una sonrisa irónica, le dio una palmada en el hombro con su enorme palma. De hecho, esta es la primera vez que Subaru mantiene una conversación seria con el viejo Rom desde el día en que se anunció el inicio de la selección real, el día en que se devanaron los sesos buscando maneras de colarse en el castillo. Había oído que era el cerebro de Feld, pero encontrarse cara a cara así e intercambiar palabras por fin lo hace sentir real. Pensándolo bien, el viejo Rom y Feld son personas con las que me encontré en este mundo incluso antes que Beaco, así que es bastante conmovedor. Si lo pienso bien, significa que conocí al viejo del puesto de frutas antes que a Emilia Tan, así que ahí está. Si empieza a hablar del orden de los encuentros, incluso Tonchin Khan se ve involucrado en el asunto y pierde la cabeza. En cualquier caso, reencontrarse con viejos conocidos es una alegría para Subaru, sobre todo cuando se trata de alguien a quien conoció el mismo día que fue invocado a otro mundo. Y entonces, tú también eres uno de ellos, Reinhardt. Bien. La conversación con el señor Rom fue tan animada que pensé que me habían olvidado. ¿Olvidado? ¿A ti? ¿Te ha pasado alguna vez? Es imposible, pero incluso si la autoridad de Gula se comiera su nombre, la presencia de Reinhardt es tan abrumadora que no podrías olvidarlo. O conociéndolo, quizá ni siquiera fuera posible que se comiera su nombre. Ante el comentario de Subaru, Reinhardt esboza una sonrisa irónica y se encoge de hombros. Por suerte, no ha habido una oportunidad así hasta ahora. Dicho esto, no es que no lo sienta como una carga. No puedo fingir que mis acciones nunca ocurrieron. Al decir eso, Reinhardt echó una rápida mirada más allá de Subaru, a Garfield, que permanecía allí imponente. Tras intercambiar apenas un breve saludo de reencuentro, Garfield fijó en Reinhardt sus penetrantes ojos esmeralda. Bañado en esa mirada, Reinhardt entrecerró ligeramente sus propios ojos azules y luego dijo: «Has mejorado mucho desde antes. Hacerlo en tan poco tiempo es impresionante». Garfield chasqueó la lengua, y luego dijo: «Para ti es fácil decirlo. He pasado por momentos casi mortales una y otra vez solo para subir de nivel, y sigo sin ver el límite de tu fuerza. ¿Ya no me desafiarás como en Priestella? Aunque lo hiciéramos ahora, no veo el camino a la victoria. Además, si pierdo solo, esa jerarquía solo le causará problemas a Emilia». Volviendo la cara con un chasquido de lengua, Garfield reprimió a la fuerza su espíritu de lucha. No se le podía llamar darle demasiadas vueltas. En realidad, como no podía compararse con el caballero en capacidad, quien sería comparado con Reinhardt era Garfield, el hombre de armas del campamento de Emilia. Si se supiera que Garfield había perdido en un duelo cara a cara con Reinhardt, aunque fuera una clasificación que todos ya daban por sentada, aún podría dar la impresión de que a su campamento le faltaba fuerza. Garfield lo había pensado bien y se contuvo. «Garfield, has crecido». Demonios, jefe, no me frotes la cabeza. Acabo de decir la patética tontería de que no puedo ganar ahora mismo. No hay razón para que me elogies. Sí, 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 claro que sí. Oigan, todos, alaben a Garfield. Gao. Ruborizado y nervioso, el tímido Garfield estaba rodeado de Subaru, Beatriz, Petra, Meili y los demás, quienes lo elogiaban con alegres vamos, vamos. Era justo lo contrario de cuando Subaru había sido consolado en la atalaya de las Pléyades. Después de mimar a Garfield hasta el cansancio de esa manera. Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes dos del campamento de Feld con nosotros? Fue Petra, la más sensata del grupo, quien sacó a relucir el asunto principal.
Con las manos en las caderas y dispuesta a actuar como negociadora del campamento, su pequeña espalda llenó a Subaru de una inesperada tranquilidad, calentándole el pecho. Sin darse cuenta, sintió que podía vislumbrar fragmentos de ese círculo perdido, cuanto había luchado en la batalla contra Al para recuperar a Subaru. ¿Por qué te ves tan emocionado, Subaru? No sé, últimamente lloro con facilidad. Beako, ¿seguirás abrazándome? Supongo que no tengo elección, grandulón. Aunque parecía reticente, Beatriz, que le había tomado la mano, se abrazó con fuerza a la cintura de Subaru. Así, Subaru se concentró en la conversación que tenía delante. Ahí estaba la razón por la que Reinhardt y los demás se habían tomado la molestia de esperarlos. Claro, vinimos a recogerte. Hay una situación urgente en la capital real. Por orden de Felt, creo que Emilia no debe estar en condiciones de quedarse quieta. ¿Emilia? Pero entonces, ¿por qué Felt? Se han hecho amigas. Así que dijo que quería echar una mano a una amiga. Vaya, parece que Emilia ha conquistado a la pequeña Felt. Me da la impresión. Quizás yo también podría llevarme bien con ella. La respuesta de Reinhardt a una Petra suspicaz hizo sonreír con picardía a Meili. Sin embargo, tal como lo expresó, estaba prácticamente admitiendo que Emilia también la había conquistado, pero ¿era Meili consciente de eso? Subaru no dijo nada. Incluso Subaru se sorprendió. Claro, no creía que Emilia y Felt tuvieran una mala relación, pero que Felt se diera por el bien de Emilia, era difícil de imaginar, ya que, cuando se conocieron, ella le robó su insignia. Déjame decirte, chico, no podemos permitir que lo hagas público. Si van a difundir esa mala prensa, tendremos que usar nuestras propias artimañas. Una cosa sería que no tuvieran nada de que sentirse culpables, pero esto es óxido que ustedes mismos crearon. Bueno, no son los únicos que tendrían problemas si se destapara ese asunto, así que no lo haremos. Ante la advertencia del viejo Rom, Subaru se encogió de hombros. El escándalo del robo de la insignia en la capital real tenía las intrigas de Roswaal involucradas tras bambalinas. Le había hecho una solicitud a Elsa. Y como Elsa está involucrada con Meili allí, es en realidad el grupo de Emilia el que se enojaría si la gente empieza a fisgonear. Para empezar, es difícil imaginar a Emilia mencionando cómo Felt robó la insignia a estas alturas, sobre todo ahora que son amigos. Si acaso, incluso se sospecha que Emilia Tam podría haber olvidado que Felt robó la insignia. No, probablemente no. En cuanto a mí, creo que incluso después de superar ese pasado, Emilia buscó la amistad de Felt. Así es como lo veo. Sí. También me gusta más esa Emilia Tam. Pero el problema era que Emilia había llegado a un estado en el que no podía quedarse quieta. Preguntándose qué demonios había pasado en la capital real, Subaru de repente se dio cuenta de que existía la posibilidad de que él mismo fuera la causa del estado mental actual de Emilia. Podría ser el efecto del mensaje que le había pedido a Flam que enviara antes de partir de la atalaya de las Pléyades. No, he oído hablar de Priscilla Samá, y también del asunto con el señor Al. La angustia de Emilia era grande, pero estaba bastante preocupada por todos ustedes. Así que esa no es la causa directa. Ya veo. Eso es bueno, lo entiendo. Pero si tampoco es eso, entonces, ¿qué pasó? Podrías llamarlo un incidente que sacude los cimientos mismos de la selección real. Ante el tono pesado del viejo Rom, todos, incluyendo a Subaru, cambiaron sus expresiones. El solo hecho de oír un incidente que sacude los cimientos de la selección real lo convierte en un asunto grave, y el hecho de que Reinhardt no lo negara demostraba que no había ninguna duda en esa evaluación. Si se debía a que Priscilla, quien había fallecido, había abandonado su candidatura a la selección real, o si había alguna otra causa, él no lo sabía. Habrá que discutir ese asunto en los campamentos de diversas maneras. Así que, después de encargarme de buscar al señor Rom, quien se había quedado en el dominio, vine directamente a recogerte también. Entonces también querrás conectarte con Felt en la capital real lo antes posible. Ratchins y los demás también están en la capital real. En este caso, seguir las órdenes de Felt tenía mayor prioridad. En realidad, quería ir hasta la torre para buscarte,
pero no quería adentrarme en las dunas de arena de Augria sin la ayuda de Mei Li y terminar perdiéndonos. Y así, esperamos en esta ciudad a que vinieran. Al oír al viejo Rom terminar así, Subaru por fin calmó sus dudas. Dadas las circunstancias, Reinhardt y el viejo Rom habían estado esperando en Milura a que llegaran Subaru y los demás. Aunque se sentía agradecido por ello, también le preocupaba qué tipo de problema los llevaría a llegar tan lejos. Sin embargo, no podemos dejar de preguntar. El tiempo es oro. Hablemos mientras nos movemos. Bien, hagámoslo. Yo también tengo muchísimas cosas que quiero escuchar directamente de ti, Subaru. Después de nuestra separación en Priestella, lo que pasó en el Imperio y cosas así, cuéntame lo que puedas. No es que no pueda contarte nada. Te lo contaré todo. También tengo un montón de cosas que quiero preguntarle a alguien que lleva un título del tamaño de una valla publicitaria como Santo de la Espada. Si es algo que puedo responder, lo que sea. Después de sentir, el grupo de Subaru y el de Reinhardt llegaron a un consenso. Para Subaru, que se sentía tan impaciente por viajar como alguien que añora una locomotora que no existe, poder tomar prestado el poder de Reinhardt no era solo un regalo del cielo, era el halcón milenario. Y luego, antes de partir de nuevo hacia la capital real. Ah, cierto, Reinhardt. ¿Qué pasa? Probablemente no entiendas lo que quiero decir, pero escúchame. Gracias. Ante las palabras de agradecimiento de Subaru, Reinhardt, que probablemente no entendió tal como se predijo, levantó una ceja. Subaru sonrió al haber pillado desprevenido al Santo de la Espada. No conozco los detalles, pero estoy seguro de haberte hecho pasar por un infierno. Así que, gracias. No se me ocurre nada, así que no sé cómo responder. Entonces de nada. Entendido. De nada. Tu pronunciación es increíble. Agradecido de nuevo a Reinhardt por responder así incluso a un agradecimiento inesperado, Subaru palmeó la cabeza de Beatriz que llevaba aferrada a la cintura y se preparó para moverse. Dado que Reinhardt había cruzado en un instante lo que normalmente le llevaría días, probablemente iba a atacarlos con alguna forma escandalosa de viajar. Tenía que armarse de valor. Subaru, ocupado haciendo preparativos para partir con sus compañeros, no se dio cuenta de que Reinhardt, con su mano apoyada en la empuñadura de la espada en su cintura, estaba observando la espalda de Subaru como para evaluarlo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.